Hoy nos acompaña en Mercamadrid el cardiólogo más viral de España. No solo se dedica a tratar las enfermedades del corazón, sino que además a hablar y divulgar sobre ellas en las redes sociales. Y no se le da nada mal. Doctor José Avellán, bienvenido a Mercamadrid. ¿Qué tal, María? Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar del infarto, Vaya, porque es la mayor causa de muerte en España. sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué te encuentras en el hospital? Bueno, mi día a día es muy atareado debido a que hay mucha enfermedad cardiovascular y en particular, como dices, la causa más frecuente de ingreso es el infarto de corazón. Bueno, pues mi día a día, pues como te digo, muy liado. Yo me levanto temprano, tengo que estar, tengo que estar en el hospital a las 8 de la mañana, tenemos una sesión clínica. Allí ponemos en común los casos que merece la pena tener el consenso de todos los cardiólogos, que suelen ser los casos más complicados, y ya nos metemos a la sala de intervencionismo cardíaco, donde tenemos que intervenir pacientes urgentes. También hay algún ambulante, pero suele ser el 20-30% de todo lo que tenemos. Y ya pues de una jornada laboral que si termino a las 3 me voy a mi casa, pero si estoy de guardia, pues hasta el día siguiente, y además continuamos trabajando porque la verdad que somos menos de los que deberíamos. Doctor, ¿y de lo que ves en el hospital, qué es lo que más te preocupa o te llama la atención? Lo que más me preocupa claramente es lo que me sensibiliza y lo que hace que yo divulgue en redes sociales. Sin duda es el aumento que tenemos actualmente, que estamos sufriendo, sobre todo en gente joven, de infarto de corazón. Sin duda, es lo que más me preocupa. En gente joven. Mm. Hay gente que, bueno, nadie debería enfermar nunca, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero yo considero que una persona en su treintena o en su cuarentena no debería de sufrir ninguna enfermedad. Estamos en el culmen, en lo más alto de nuestra salud. ¿Cómo es posible que ya no sea raro tener que intervenir pacientes de esa edad por un problema de corazón? Eso a mí me mata por dentro, no lo entiendo. Y lucho diariamente por averiguar, para empezar, porque la medicina avanza, Ujú. qué es lo que está pasando y qué puedo decirle a las personas para que sean conscientes de este problema y mejoren su salud y no tengan que ingresar con nosotros. Claro, es que cuando hablamos de ha sufrido un infarto, para nada pensamos, ¿no?, en una persona joven y el perfil que nos podemos trazar es, oye, pues una persona a lo mejor con sobrepeso, con malos hábitos, Ujú, sedentaria. Pero en el caso de las personas jóvenes, ujú, ujú. ¿por qué crees que están aumentando los casos? También es debido a ello. Lo que pasa es que la repercusión no se nota físicamente tanto, pero las personas jóvenes que sufren un infarto suelen tener algún factor de riesgo. El infarto en la persona súper deportista, con súper buen estilo de vida, existe, pero es extraordinario. O sea, siempre va a haber algún caso, siempre podemos conocer a alguien o nos puede decir alguien, yo no tenía nada y me dio un infarto. Puede ser, pero es un caso 1 entre 100. Lo más habitual es que existan factores de riesgo, que algunos son entidades clínicas, por ejemplo, pues que me han sacado hipertensión y me Ujú. han dicho que soy hipertenso, pero otros no son como tal. Entonces, digamos que quedan fuera de lo que entendemos como algo de la salud. Por ejemplo, no hacer ejercicio, la gente suele entender que es una característica tuya, un hábito. Pero es que medicina es un factor de riesgo para sufrir un evento cardiovascular y cáncer y otras cosas. Fumar no es ninguna enfermedad, pero es un factor de riesgo. Una alimentación insana, y estamos aquí rodeados de alimentos súper saludables ahora mismo, es un factor de riesgo. Y nadie lo toma como algo patológico. Parece que va contigo, sí, esto no es tan sano, ¿no? De hecho, me voy a meter aquí en un melón. ¿Vas a abrir un melón Sí, polémico? no, Pero pero que a lo mejor me extiendo un poco, ujú. porque este año hemos publicado un grupo de investigadores, vamos, liderados por mi señor padre, que también es internista, doctor Avellán Alemán, un servidor, y luego el doctor López Gil, que es un investigador increíble que tenemos en este país. Em, pues un estudio, un artículo en el cual hemos descrito una nueva enfermedad, una nueva entidad, algo que puede ser que así a priori parezca que va en contra de yo no quiero enfermar a la sociedad, pero sí que quiero lo que te he comentado, que sean conscientes de que sin que tener nada pueden tener riesgo de sufrir un infarto. Y eso sí que creo que les puede alertar y sobre todo puede servirle a su médico para poder diagnosticar una persona que sí que tiene riesgo de sufrir un infarto. Básicamente lo que hemos definido
es en personas sanas, sin factores de riesgo, una serie de determinaciones, datos que pueden ser, de hecho son físicos, porque uno es el perímetro abdominal, otros son analíticos, como una glucosa en ayunas y una elevación ligera del colesterol, y otros son de la tensión arterial, necesitan una herramienta. Pues solo con eso hemos detectado que personas que no tienen ningún factor de riesgo ni ninguna enfermedad conocida, con tener solo ligera elevación y que ninguna cumpla el criterio de ser un factor de riesgo, es decir, no son hipertensos, no son personas que tienen el colesterol suficientemente elevado, tienen aumento de perímetro de cintura y una glucosa un poquito elevada en ayunas, pero no son diabéticos, pues ellos tienen el mismo riesgo de sufrir un infarto que personas que ya tienen un factor claro conocido. Esto lo hemos llamado síndrome de Gulliver. Nos ha recordado a un cuento que escribió un literato, un escritor inglés en el 1700, que eran los viajes de Gulliver, en el cual contaba cómo un cirujano, que era Lemuel Gulliver, se dejaba la medicina para embarcarse a descubrir nuevas tierras, y naufragaba y se despertaba en una tierra donde los habitantes medían, dice, 12 veces menos que él, y se encuentra inmóvil, dice, con pequeños hilos, que eran como hilos de coser. Dice, yo podría romper uno, dice, pero había tantos que no me dejaban movernos. Y es un poco lo que nos pueden llevar nuestros hábitos, a estar pues paralizado por cosas que en principio parece que no tienen riesgo, pero en conjunto lo tienen, ¿no? Si llega la enfermedad, si sufrimos un infarto, ahí estáis los médicos que nos salváis la vida, pero entiendo que la prevención es clave, no tener que llegar ahí. Claro. Hay que trabajar para no llegar ahí. Claro. O sea, yo estoy encantado, me encanta mi trabajo, intervengo corazones todos los días y la amplísima mayoría salen bien, y corremos el riesgo de pensar, me ha dado un infarto, el médico me ha puesto 1, 2, 3 stents, que es algo dramático al fin y al cabo, pero claro, como tú estás despierto, el médico está haciendo su trabajo en un ambiente que si tú no estás demasiado malo, porque el infarto obviamente mata, pero hay otros que se pueden aguantar, pues tú tienes la sensación de que te has puesto un poco malo, te lo han arreglado súper rápido porque en el sistema somos súper buenos y ya está, y no pasa nada. Realmente las personas que han sufrido un evento cardiovascular tienen un alto riesgo de sufrir otro. Digamos que ya llegamos tarde. El éxito está en prevenir que eso ocurra, pero claro, para eso necesitamos conocimiento y conciencia de que algunas cosas me están haciendo mal por dentro. Desde luego, yo no creo que haya que darle demasiadas vueltas a que si lográsemos prevenir tener que pasar por un quirófano o sufrir una enfermedad o tomar medicación de por vida, pues es como más saludables vamos a vivir. Bueno, pues también para eso estamos aquí en Mercamadrid, doctor. Vamos a trabajar en ello. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para trabajar en esa prevención? ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué está en nuestro día a día? ¿Qué podemos cambiar? Mira, lo principal es quizá algo más abstracto, ¿no? Que es interesarte. Porque hay gente que pasa de la vida sin preocuparse por su salud hasta que le llega la enfermedad. Y eso marca una gran diferencia. Es cierto que como seres vivos somos los únicos que nos preocupamos por nuestra salud. Los demás se dedican a vivir y ya se encarga su ADN y su ambiente en pues retroalimentarse para vivir con salud. El problema es que nosotros nos hemos separado de ese ambiente para los cuales nuestro código genético está preparado y ahí viene la enfermedad. Pero afortunadamente pues tenemos la cabeza y podemos superponernos a ese hándicap. Y para eso creo que hay que interesarse y pensar, entender que la salud se trabaja día a día, ¿no? Si yo digo mucho una cosa que es que si llenas tu día a día de excepciones, pues no esperes a tener una salud excepcional, ¿no? Y para eso hay que entender bien qué es lo que hacemos. Entonces, lo primero es interesarse, porque para bien o para mal, pues hay otros que sí que lo hacen regulín, pero hay gente muy buena divulgando, escribiendo en redes sociales, hay muchísimos libros donde podemos aprender mucho sobre nuestra salud. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hábitos en particular nos pueden ayudar mucho, nos pueden llevar a tener una salud cardiovascular accesibles, rápidos, que estén en nuestra mano en el día a día? Yo creo, te voy a contestar pensando ahora en directo, porque ya sabes que no he tenido el guión de esta revista ni me ha interesado. O sea, No te hace falta. Hablo mejor cuando es espontáneo. Voy a pensar sobre qué cosas son las que más traen a gente joven a mi sala de intervencionismo, ¿vale? Mira, la primera es el tabaco, sin duda, sin duda. El
O sea, en la amplia mayoría de pacientes jóvenes que ingresan con un infarto, el tabaco está presente. Es un tóxico para nuestras arterias y para nuestro corazón. O sea, lo principal es no exponerse a tóxicos. El tabaco es el más frecuente. Ahora hay mucho vapor por ahí. ¿Eso también entra? Eso también entra. Lo que pasa que a día de hoy el potencial perjudicial que tiene el tabaco es mayor, también hay que admitirlo. No significa que el vapor sea inocuo, pero sí que es menos perjudicial que el tabaco. Pero tampoco lo veo con buenos ojos. Además, me parece que en la práctica es en la puerta de entrada al tabaquismo para gente que no hubiera fumado. Pero bueno, se sigue fumando mucho, ¿eh? El otro día leí una noticia y dije, me encantan los medios de comunicación. El consumo de tóxicos y drogas está disminuyendo, es el menor en los últimos 20 años, ¿no? Y entonces ves la gráfica y efectivamente parece que fumamos algo menos, pero es que creo que hemos pasado de fumar un 24% de las mujeres de este país a un 21%. O sea, me parece que aún queda mucho camino por delante. Una de cada 5 mujeres fuman, pues me parece que es una lacra para su salud y para la sociedad, porque eso conlleva un gasto de recursos, dinero, tiempo y vida, que es intangible. Pero bueno, luego, después del tabaquismo, quizá lo más frecuente que veo es sedentarismo. La persona que hace mucho ejercicio o suficiente, que me ingresa por un infarto, también es algo extraordinario. Quizá es lo más frecuente que veo. Y es que esto tiene sentido, porque nuestro cuerpo se retroalimenta de tener una masa muscular suficiente, óptima, saludable, porque libera hormonas que nos benefician muy bien a nuestro metabolismo y a nuestro cerebro. Y la manera que encontró la evolución de mantener una masa muscular saludable es que el propio medio ambiente le exigía movimiento. Cuando nos hemos alejado de eso y ya no nos exige ese movimiento, enfermamos y tenemos una masa muscular. ¿Tenemos que hacer fuerza entonces? ¿O qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? A mí me gusta, o sea, yo recomiendo combinar. Es importante hacer fuerza y hacer aeróbico. Si solo te gusta hacer uno y te puedes forzar en hacer los dos, aunque sea alguna o dos sesiones a la semana, me parece lo mejor. Porque en la naturaleza lo que el ser humano tenía era mucho movimiento, poco, moderadamente intenso, largas caminatas todos los días para conseguir subsistir. Y luego de vez en cuando, pues sprints o episodios en los cuales teníamos que hacer fuerza. Pues hacer eso, como no podemos estar todo el día moviéndonos, pues esa hora de gimnasio, que es el peaje que tenemos que pagar para vivir en este ambiente, pues intentar imitar estos patrones de ejercicio aeróbico y fuerza. ¿Y sin ir al gimnasio qué podemos hacer? Se puede hacer desde casa Ah. o se puede hacer desde luego cualquier deporte que te guste. Eso desde luego. Desde casa hay muchísimos profesionales que te ayudan a hacer ejercicios de casa con gomas, con tu propio peso muscular, corporal, en un parque, con gomas, o sea, es que puedes hacer todo. Y luego si te gusta algún deporte, anímate, o sea, aunque sea bailar. O sea, es que bailar es buenísimo. Es coordinación, flexibilidad. Cuando nos hacemos mayores eso se pierde mucho. Es fundamental. Bueno, pues ya estamos en marcha, ¿no? Sí, Ya nos sí. estamos moviendo, haciendo ejercicio. Y fíjate, doctor, de lo que Claro. estamos rodeados, ¿no? Productito de temporada, producto de cercanía. Y vegetal, Y vegetal. muy importante. Ah, importante, ¿por qué? Porque es lo más saludable. Ujú. Es lo más saludable, sin duda. Quizá el tercer hábito que yo creo que es importante para prevenir es precisamente la alimentación. Llevar una alimentación saludable. Y desde el punto de vista de la salud cardiovascular, todos los estudios, todo apunta a que los mejores alimentos son los vegetales. De proximidad está muy bien porque ayudamos al medio ambiente. Ujú. Y luego porque estamos hechos, probablemente hemos evolucionado en nuestro ambiente y eso hace que lo podamos procesar mejor. Pero luego, sobre todo, verdura, fruta, legumbres, permanentemente en todos los estudios obtenemos que son los que mejores resultados en salud asocian. Menos riesgo de hipertensión arterial, muchísimo menos riesgo de colesterol. Es la alimentación, la vegetal, la basada en plantas, la que más baja los niveles de colesterol, menos riesgo de resistencia a la insulina, porque incluso los hidratos de carbono simples que tienen las frutas al venir en una matriz se absorben más larvadamente y no tienen el impacto que tienen los azúcares en otros tipos de alimentos procesados. Y la digestión es más lenta, el aporte proteico, por mucho que se haya dicho, es completo. Entonces se dice aún, escuchas a mucha gente comentando que
La proteína de la carne es la mejor porque es la que tiene se llama así, aminograma más completo. Es decir, los componentes que son aminoácidos llevan todos los que necesitamos. Una alimentación vegetal también. Ah. No lo vas a encontrar en solo un vegetal, pero cuando comes de todo tipo, los tienes todos. Y no hay problema. Y bueno, y a mí me encanta citar siempre pues, grandes estudios que nos enseñan que sustituir tan solo un 5% de las calorías que tú ingieres de carne por fuentes vegetales ya disminuye más de un 15% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. ¿Qué solemos consumir está muy presente en nuestro día a día que a ti como cardiólogo hace que te lleves un poquito las manos a la cabeza? Hombre, principalmente los ultraprocesados, ¿vale? Alimentos que no tenemos aquí, por cierto, y me parece muy bien. Quizás no, seguros son el peor mal de una alimentación occidental. Algo que deberíamos de evitar o reservarlos para ocasiones especiales. ¿Estamos hablando de? Pues estamos hablando de bollería, chocolate, todo aquel producto, que no lo quiero llamar ni alimento, que está hecho con partes de otros productos, de otros alimentos, y encima con otras sustancias. Por ejemplo, una galleta. Por ejemplo, un croissant o una magdalena. Eso es que no deberíamos de tener en nuestras casas porque tenemos muy claro que aumenta el riesgo de sufrir diabetes sobre todo, hipertensión, aumento de colesterol, obesidad y con el tiempo enfermedad cardiovascular. En nuestra casa en nuestra nevera, en nuestra despensa, deberíamos de tener este tipo de productos naturales, de temporada e integrales. Integrales significa que están íntegros, no son partes de otros, ¿no? Incluso los cereales, que también están muy demonizados porque, bueno, pues hay quien ha visto en los cereales, en el arroz blanco o en los cereales, en el pan, ¿no? Un producto insano. Y estoy de acuerdo que es que no son los más saludables. Deberíamos de tomar cereales, pero integrales. Cuando ya los hacemos o son derivados de el cereal por completo, ya tiene muchas más vitaminas, minerales, el perfil tiene más fibra, el perfil de absorción se mejora y tiene una impronta muy buena en nuestra salud. ¿Qué alimento o producto no falta en la nevera o despensa de un cardiólogo? Buah, es que te puedo decir mucho. O sea, te puedo describir mi nevera, ¿sabes? O sea, yo tengo Vamos a ello. Pues yo tengo muchísima fruta, muchísima. Yo tengo muchísimas legumbres, que además, pues como yo tengo falta de tiempo, las compro ya cocidas y son un buen procesado, pues simplemente es la legumbre ya hidratada, solo hay que lavarlas y al plato o a cocinarlas. Yo tengo mucha verdura, o sea, me hago verdura en ensalada, a la plancha, es que es casi diario, es medio plato, o sea, es medio plato, incluso que te puedo decir ya cosas personales, pero es que no me importa. O sea, a mí una cena que me encanta es como hacerme un bol de ensalada con legumbres, ¿no? Que eso es una cosa que la gente no la suele mezclar, pero ponerte espinaca, rúcula, col con tomate a la plancha un poquito, te haces pimiento, calabacín, luego con pepino, un poquito de fruta y la lenteja así cocida, eso está buenísimo. Eso está más Oye, rico. me está encantando esto que está pasando ahora mismo en Mercamadrid, porque ¿no? Un cardiólogo se acaba de convertir prácticamente en un chef, dándonos ya recetas concretas incluso Sí. para cuidarnos, Bueno, es que el cardiólogo también come. para cuidar nuestro corazón. Un cardiólogo también come. Claro, la verdad que sí. Bueno, es mi día a día. Eso es lo que nos falta. Luego tengo algo de huevo y me gusta mucho el pescado. O sea, tenemos nosotros la suerte de vivir en un país, en un lugar donde los alimentos vegetales de kilómetro cero, de temporada, integrales, con aceite de oliva virgen extra, son la base de nuestra alimentación y son súper, súper saludables. Mi opinión es priorizar eso porque es lo más fácil, lo más barato, aunque está aumentando un poquito el precio y eso sí que me tiene un poco preocupado, y lo más sano. Y lo más sano. ¿Te gusta ir al mercado? Me encanta. Lo tengo al lado de casa. No puedo mucho, pero los días que libro me encanta, O sea, me encanta. te gusta elegir, ¿no? Hombre, no, pero Coger esta pera. y que sabe distinto. Que no es lo mismo, lo siento, pero no es lo mismo. Sabe Es una distinto. maravilla. A ver, ¿eso cómo Hombre, es? claro, tú coges una fruta de mercado, en verano un melocotón que me encanta o los kakis en invierno y no sabe igual que esas que vienen ahí en plástico en otras cadenas, no sé. No, o sea, que tampoco es que diga que esto es tan bueno, o sea, esto es tan malo, no lo compro allí, ¿no? Si yo tengo que hacer la compra y muchas veces, la mayoría de veces hago compras en grandes superficies, pero cuando puedes escoger la fruta y la verdura en un mercado, eso no tiene precio.
Lo has visto en casa, Y lo seguiré viendo. O claro. sea, es que es clarísimo. Claro, eso. Doctor, ante el riesgo de sufrir un infarto, un fallo cardíaco, ¿qué tiene más importancia, los genes o los malos hábitos en nuestra vida? Es una pregunta perversa porque en alguna persona en particular los genes pueden tener mucha importancia, pero esto es raro. Aunque siempre tenemos y hemos visto casos, no es lo normal. Lo más habitual es que todas estas personas que creen que son hipertensas porque su padre es hipertenso, o diabéticos porque su abuelo era diabético, o que ha heredado el riesgo de infarto de su tío que se murió de un infarto, en la mayoría, pero amplísima mayoría, esto es incorrecto. Ujú. Y son las otras cosas que heredan de su familia los que les da un aumento del riesgo de su familia, que suele ser pues las madrenas en el desayuno, o no hacer ejercicio porque ninguno hacen, o que todos fuman, ¿vale? En general, a mí me gusta, en algunos estudios hemos visto que el peso que tiene la genética en la población general para sufrir un infarto está en torno al 20-25%, y el 75% son los hábitos. ¿Y el estrés del día a día? Que Me, en la actualidad vamos un poquito a lo mejor por encima de nuestras posibilidades. me tiene muy sensibilizado porque sí que detecto, sobre todo, mira, ya no en el infarto, pero gente joven que desarrolla hipertensión. También la veo cada vez más, ¿eh? Anda. La veo cada vez más en mi día a día y digo, ¿cómo esta persona que parece sana, sí que hace algo de ejercicio, no come tan mal, no está obesa, ¿por qué es hipertensa? Y tienen nada, 30, 31 años, 32 años. He visto ya varios casos en los últimos 2, 3 años. Pero si con esas edades casi uno no se toma ni la tensión, ¿no? Pues efectivamente, que si la tomáramos descubriríamos más casos, efectivamente. Bueno, en ellos siempre veo estrés crónico. Siempre veo estrés crónico. Y desde hace ya muchas décadas, o Ujú. varias décadas, sí que hemos encauzado o encontrado que las personas que tienen niveles mayores de estrés crónico tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, es, por supuesto un infarto de corazón. Entonces sí que creo que es un mal o un factor Ujú. mucho más presente de lo que hemos considerado en la medicina. Y la connotación perversa es que en la medicina no sabemos gestionar el estrés crónico. Ahora mismo dependemos de otros profesionales que a día de hoy no están tan dentro de lo que entendemos como sistema sanitario, de psicólogos, ¿no? Que lo hacen muy bien y te pueden ayudar mucho. No sé si va a haber respuesta a esto, pero ¿cómo se pasa de un estrés puntual? Oye, tú llevas más o menos todo controlado y sucede algo que te provoca un poquito de estrés, ¿no? De ansiedad, pero ya está. A convertirse en un estrés crónico. Realmente es llenar nuestro día a día de estresores. Sí, para eso la respuesta es bastante sencilla. Y es que yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido o lo vivimos. Te vas cargando poco a poco y vas dejando de tener tiempo para ti. Vas dejando de priorizarte. Y al final estamos aquí para vivir conforme a nosotros. No, yo creo que de verdad estamos aquí para ayudarnos, ¿eh? Pero eso no significa no poner el foco también en tu cuerpo y en tu salud, en saber parar. Y ¿Para qué necesitamos tiempo para nosotros? porque tu cuerpo necesita poder recuperarse y reciclarse, poder repararse. Y eso no lo hace mientras estás en actividad o poniendo el foco en otra cosa que no eres tú. Tú necesitas estar sincronizado con el medio, con los ciclos de día y noche, y por la noche descansar. Y ya sabes que cuando tenemos la cabeza llena de preocupaciones no podemos descansar. Tenemos la corteza prefrontal está funcionando y nos estamos anticipando a los problemas del día siguiente o a todo lo que tenemos que hacer. Si con pequeñas herramientas cada uno de nosotros logra aprender a decir que no a lo que no llega, en lugar de sobrecargarse, logra cortar, sobre todo por la tarde-noche cuando estás en casa, vas a ver que vas a descansar mucho mejor. Y tu salud también se va a beneficiar, porque las personas que tienen estrés crónico tienen más riesgo de sufrir un infarto. Y fíjate, hay un estudio precioso, muy grande, publicado hace muy poco, que yo creo que ha sido el primero o el primero grande que vio que la terapia cognitivo-conductual, no me pregunte exactamente qué es, no soy profesional de ello,
para la mejora del estrés crónico, disminuyó en las personas que sufrían estrés un 19% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y esto me parece que es súper potente porque cualquier fármaco que tuviera ese potencial se comercializaría, pero no es un fármaco. Entonces estamos muy cojos. Por eso pues hay que ser conscientes de que el sistema sanitario es muy bueno, llega hasta donde llega, pero hay otras cosas que nos pueden nutrir y sobre todo pueden mejorar la salud pues, de todos nosotros, ¿no? Y tener a otros profesionales en cuenta me parece un ejercicio pues, muy bueno. Hay que cuidarse siempre, Claro. toda la vida, ¿no? Y a cualquier edad, pero eh, ¿hay una edad, unos años, que sean como el límite de, no, a partir de esta edad hay que ser mucho más riguroso con nuestros hábitos? Es una buena pregunta. Y a mí me gustaría pensar que en un mundo ideal eso no hiciese falta, porque probablemente la respuesta que te podría dar es cuando tu riesgo cardiovascular ya sea más patente, más elevado, ahí tienes que potenciar tus hábitos, ¿no? Mejorarlos. Ujú. Pero fíjate, tenemos estudios grandes, súper recientes, que han visto que los niños que están expuestos, que consumen azúcar durante sus 2, 4 primeros años de vida tienen más riesgo cuando se hacen adultos de tener diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. O sea, todos nuestros hábitos son importantes siempre y lo ideal sería conseguir que no hiciese falta poner una fecha a partir del cual tenemos que cuidarnos, porque además nuestro cuerpo no entiende de eso. O sea, si estamos aquí tenemos una vida, tenemos que ser conscientes, tenemos una vida, tenemos millones de oportunidades, pero son diarias. Cógelas para cuidarte. Pero entonces, desde niños, todo lo que hacemos, consumimos, va dejando Claro, rastro y va claro. haciendo el caminito que nos va a llevar donde nos lleve. Claro, por eso es importante cuidarnos desde siempre. Solemos pensar, incluso en la medicina hemos pensado, que la enfermedad o los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, lo que estamos hablando, aparecen con la edad. Y esto es un error. Esto no es así. Cuando hemos estudiado poblaciones de cazadores-recolectores que viven de lo que aún les da la tierra, hay un estudio muy potente hecho en una población de la Amazonia boliviana que son los Ximanes. En ellos también hay gente muy mayor y la proporción de hipertensos y diabéticos por encima de los 75 años es cero. ¿Son más vulnerables los hombres, las mujeres? ¿El sexo importa? El sexo importa en la enfermedad cardiovascular. El infarto es más frecuente en gente más joven y sobre todo en el varón. A partir de la menopausia, el riesgo de la mujer empieza a aumentar y se iguala, a veces supera al del varón. Entonces la enfermedad cardiovascular es más frecuente en el varón, pero sigue siendo la principal causa de muerte en hombres y en mujeres. Lo que pasa que, al menos hasta el día de hoy, los hábitos de los hombres y que no estamos protegidos por los estrógenos han hecho y hacen que sea un poco más frecuente la muerte por enfermedad cardiovascular en el varón. Pero eso no significa que las mujeres estén protegidas. Es que la principal causa de muerte en la mujer, sobre todo en la mujer mayor, es la enfermedad cardiovascular. José Avellán, cardiólogo, eres autor del libro Lo que Tu tu corazón corazón espera de ti. espera de ti. Sí, ¿Qué espera de nosotros nuestro corazón? es chulo. Eso es. Yo creo que espera que vivamos de un modo, con unos hábitos que hagan que no tenga que suponer un esfuerzo vivir o tenerlo súper sano y vivir con una salud o un corazón óptimo. Y básicamente son 5 mandamientos, ¿no? que explico en el libro, que tienen que ver con un tipo de alimentación, un tipo de ejercicio, una sincronización con los ciclos del planeta y sobre todo mucha conexión con nuestros amigos. ¿Mm? Que eso es algo que la gente no habla y que tiene que ver mucho con la salud. Doctor, de todo lo que tenemos por aquí, ¿con qué se te hace la boca agua? A mí con los kakis. A mí lo que más me gusta. Con los caquis. Sí. Esa es la fruta de invierno que más me gusta, es que me encanta, es una pasión. Y además, como somos de aquí, como somos productores, Ujú. para mí es una pasión, pero bueno, todo lo consumo, ¿eh? Vamos, la calabaza, me encanta. Eso para mí es gloria. ¿Me hago una receta?
¿Verdad? Me la pongo en el horno, eso está riquísimo. ¿Cómo sería una receta con calabaza? Eso, mira, A ver. es como hacer como los chips de boniato o de yuca, no sé si lo has hecho alguna vez. Mm. No quedan tan crujientes por la textura que tiene, pero tú la partes en trozos pequeños, de verdad, le pones por encima, bueno, tengo una mezcla de especias que me encantan, pero vamos, tiene pimienta, un poquito de chile, jengibre, un poquito si quieres de sal si te gusta, y al horno calienta y salen como chips, está más rico. Buenísimo. ¿Pero qué es eres cocinillas y todo o qué? Yo he estado hasta en la tele cocinando, imagínate. Cuéntame eso. No, no merece la pena. No merece no merece la pena. No, para, yo tuve Masterchef. Anda. Sí, sí, y todo. Pero no soy un cocinilla, el cocinilla es de mi familia y mi hermano. Y él me ha enseñado mucho. Pero claro, es que, o sea, una de las cosas que yo sí que aprendí, o que quizás me proporcionó enterarme de hábitos saludables, es que el modo en el que preparas los alimentos también es importante. Y aprender a hacer tus propios platos, que además que te gusten, lo cambia todo. Es un game changer, porque si tú no sabes comer bien y lo que te han enseñado es que es una pechuga con arroz blanco, claro, tienes un problema porque eso no está muy sabroso. En cambio, puedes hacer muchas recetas, muchas comidas súper ricas y súper rápidas. Súper rápidas. Y eso te da una facilidad brutal en tu día a día para cuidarte. No, eso es... Hombre, y que a lo mejor comer 3 veces por semana pollo con arroz te aburre un poco, Por eso ¿no? digo que eso es muy aburrido, es un rollo, un rollo. ¿Cómo de importante, doctor, es el ejercicio, la actividad física para que nuestro corazón esté sano? ¿Qué podemos hacer? No, no es importante. Yo diría que es una demanda biológica. Mm. Es algo que tu cuerpo necesita para regularse. Mira, para bien o para mal, nuestro cuerpo necesita de los músculos para sobrevivir. El problema está en que sobrevivir en un ambiente salvaje es distinto a sobrevivir aquí sentados en un sofá. No necesitamos la misma cantidad de músculo, pero tus genes siguen siendo más parecidos a aquellos que sobrevivían hace 200, 300 años caminando mucho y haciendo mucho más ejercicio todos los días. Entonces, nuestro ADN, nuestros genes y todas nuestras células se nutren de hormonas que se liberan cuando hacemos ejercicio y cuando tenemos una masa muscular potente. Se llaman mioquinas y exerquinas, ese tipo de hormonas. Y hacen, por ejemplo, que nuestro páncreas libere una insulina de manera más regular, hace que nuestras células reciban esa insulina de manera más óptima. Fíjate, incluso cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos son capaces, y esto la gente no lo sabe, de asimilar la energía, la glucosa que hay en la sangre, independientemente de la insulina. O sea, fíjate hasta qué punto regula el ejercicio el riesgo de sufrir resistencia a la insulina o diabetes. Es difícil encontrar a la persona musculosa, por así decirlo, no digo culturista, pero que lo ves ahí grande, Tonificada que se ha y hecho demás. diabético. Dificilísimo. El principal factor para sufrir diabetes es tener una mala composición corporal, es decir, barriga, exceso de grasa y un músculo pequeñito. Eso es raro. Entonces, la manera que tenemos en este mundo de comodidades del cual no podemos ni queremos huir para tener una masa muscular que proteja nuestra salud, pues es precisamente hacer ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner en valor dos cosas. Clásicamente se ha dicho, el ejercicio saludable es el aeróbico. Respuesta, verdad, no es un mito. Es lo más saludable, porque estamos hechos para eso. Nuestro cuerpo encuentra en el movimiento diario la necesidad, el modo de tener, esas hormonas que lo regulan. Con aeróbico, doctor, ¿sería suficiente con salir a dar un paseo, Sí, pero pero con ritmito, con garbo? exacto, o sea, pasear te aporta poco, aunque si paseas mucho a bajo ritmo puede ser suficiente, pero yo creo que ahora mismo nadie tiene 5 o 6 horas al día en las cuales estés moviéndote. Entonces, claro, las personas que caminan, por ejemplo, el mito este de los 10.000 pasos, ¿no? Las personas que caminan 10.000 pasos al día respecto a los que no hacen 10.000 pasos, están mejor de salud, tienen mejores indicadores. Pero entre las personas que caminan 10.000 pasos o incluso menos a buen ritmo comparado con los que los hacen más lento, tienen mejor salud los que van a mejor ritmo. O sea que es importante también la intensidad.
Y aquí ya entra el juego otro valor, que es la intensidad del ejercicio o incluso el ejercicio de fuerza, que es ejercicio al final súper intenso que demanda mucho a nuestros músculos y que no podemos mantener durante mucho tiempo, a veces no más de un minuto. En el ejercicio de fuerza, o sea, encontramos una manera muy valiosa de tener una masa muscular fuerte, óptima, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, combinar ambos tipos de ejercicio es necesario para tener unos músculos fuertes y grandes que liberen hormonas y ejercitarlos para que precisamente las liberen, ¿no? Entonces, eso es fundamental para nuestra salud y así pues, que ya te digo, se liberan hormonas que protegen desde el metabolismo, de la resistencia a la insulina, hasta la neurodegeneración. Se libera una cosa en el cerebro que es el BDNF, que es un factor neurotrófico cerebral que produce que las neuronas se regeneren, incluso que se creen nuevas neuronas, ¿no? Que se había creído que con las neuronas que nacíamos, neuronas que teníamos, y esto es un error. Pero quien nos esté viendo a lo mejor dice, oye, ahora me tengo que apuntar al gimnasio y ponerme a levantar pesas como si fuera un súper profesional de esto del físico, o se puede hacer algo que sea ajustado a nuestra edad, a nuestra forma de vida, no sé, Sí, sí, unos no. tetrabric, ¿sería Sí. suficiente, por ejemplo? Si nunca has hecho nada, seguro que los tetrabric son más que suficientes. Ya te digo, lo que pasa es que es peligroso, porque cuando se te caiga puedes tener ahí un jaleo. Pero, a ver, yo siempre creo que en esto de la salud, informarse y dejarse guiar por profesionales te va a aportar un plus brutal. No obstante, hoy en día hay gente que pone vídeos en YouTube que te van a ayudar, hay páginas web, hay recursos, es que tienes de todo. De hecho, quizás tenemos tanto que nos abruma y entonces es cuando el profesional te dice, no, Ujú, esto y esto. Pero ya no estamos en en esos años de que no hace tanto, que a lo mejor hace 5 o 10 años donde no había casi nada ujú. y entonces era más difícil saber qué hacer. Ahora estamos sobreinformados y abrumados de tanta información. Pero se puede hacer ejercicio con Tetabric, vamos, hay aplicaciones de personas que son profesionales maravillosos, algunos pues son amigos míos que yo sigo y que te metes allí, tienes de todo, para hacer ejercicio de fuerza en casa, para hacer rutinas de abdominales, Mm. de core, de piernas, para hacer ejercicio con gomas, como tú dices, con Tetabric, con todo. ¿Tú qué haces? Te veo en forma. Yo ahora mismo acabo de cambiar, pero por propósito personal, pues ya me aburrí y no, me hacía daño. Ah, Yo es que tuve una lesión muy gorda haciendo halterofilia. anda. Muy gorda, muy gorda. Me quedé monopléjico durante unos meses y fue una época difícil. Y aún así, esto fue hace 3 años, y aún así he querido volver, pero aunque no con los pesos que levantaba, pero sí hacer ejercicio de alta intensidad. Y aunque bajando de peso y controlando he podido, al final mi lumbar se resiente. Y ahora pues me pillas que hace 3 semanas que he vuelto al que ha sido yo creo que el deporte más potente de mi vida, que he sido un jugador muy amateur de tenis. Y he vuelto a hacer tenis y ahora pues hago tenis, que es mi aeróbico, 3 horas a la semana, y ejercicio de fuerza, pues yo creo que también 3, 4 horas a la semana. Y eso es lo que hago, que en realidad es entrenar tenis 2 días y 3 días ir al gimnasio. Incluso a veces si tengo tiempo puedo ir el mismo día y combino, o sea, con 4 días tengo mi rutina hecha. Ujú. Al cardiólogo José Avellán, de lo que ve que el resto hacemos en nuestro día a día, ¿qué es lo que más le asusta? A mí me asusta en particular lo que se sigue fumando y el estrés crónico que estamos manejando. Sí, sí. Y luego las pantallas, ¿no? Demasiada interacción social que fríe nuestro sistema nervioso, desde mi punto de vista. Danos un consejo que le darías a un familiar o a tu mejor amigo. Que se rodee de buenas personas. Parece una tontería, pero no lo es. Gente sana y que se quieran a ellos mismos porque así, o sea, gente que se quiera, no que se quiera, o sea, que todo el mundo se quiera, pero que se rodee de gente que sean buenas Ujú. personas y que se quieran a ellos mismos. Porque así es como mejor te van a querer y como mejor va a mejorar tu salud, vas a disminuir, te van a aconsejar mejor, vas a disminuir tu nivel de estrés y si ellos llevan buenos hábitos, los terminarás. Si te juntas con gente que fuma, sale y bebe, pues acabará fumando, saliendo y bebiendo. ¿Con todo esto conseguiremos que nuestro corazón esté contento? Idealmente, claro que sí, eso espero. José Avellán, cardiólogo, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, María, y a todos vosotros, a Mercamadrid. Es todo un placer. por este ratito de conversación en el que hemos aprendido tanto y aspectos tan importantes como es lo que
importa e influye la alimentación, el ejercicio y los hábitos saludables para cuidar nuestro corazón. Al final es el motor, ¿no?, de la vida, el corazón. Solo tenemos uno, hay que cuidarlo. Efectivamente, pues muchas gracias. Gracias, doctor José Avellán. Gracias.